evapore, generando entonces una pérdida de agua. Y al intervalo de tiempo entonces este va aumentando. Entonces tenemos un agua estancada, supongamos, de 450 metros cúbicos. Entonces nuestra agua evaporada en sí sería una resta de los dos valores como tal. Que en este caso, suponiendo un ejemplo de forma muy rápida, sería 50 metros cúbicos en 10 horas. Fue la capacidad del agua que se evaporó en cierta zona. Obviamente, como lo mencionamos anteriormente, esto va a depender de la zona geográfica. Obviamente la temperatura, la humedad es diferente en cada zona del país. Obviamente en cada zona de cierto, no sé, cierto país, cierto estado, cierto municipio es diferente. Entonces es un punto importante a considerar este tipo de concepto, lo que es la zona geográfica, para poder considerar nuestra agua evaporada. Okay. Regresando al tema, pasamos al siguiente, que es uso consultivo. Ok, entonces un uso consultivo se puede separar, no sé, las palabras uso y la palabra consultivo. La palabra uso en sí no es nada más y menos que la forma en cómo se emplea algo, o cómo usas, valga la redundancia, algo. Consultivo es de manera cotidiana. Entonces tenemos que considerar ciertos aspectos antes de para poder decir qué es el uso consultivo o cómo determinarlo. Okay, pasamos al primer concepto, que es la transpiración. La transpiración es el agua que se despide de forma de vapor de las hojas de las plantas. Esta agua está tomada por las plantas del suelo. Como bien vemos en la imagen, es quizás, por decirlo así, la sudoración que puede tener cierto material o cierto, no sé, cierto objeto, en este caso una planta, el que es cómo transpiran en sí las moléculas de agua hacia la superficie. Obviamente va ligada a lo que es la transpiración, a la evaporación, perdón. Entonces podemos decir que el agua que es absorbida por la planta por medio de los pelos absorbentes de un sistema radicular. La entrada es el interior de en el interior de la célula vegetal, se hace por imbibición de esta y por un fenómeno de ósmosis. El agua, si es tomada por las raíces, debe ser llevada hacia las células, donde será fijada o transpirada después de haber dejado de las sales minerales que transportaba. Una parte en sí del agua la absorbe la planta, otra la transpira y otra por ende posteriormente se llega a evaporar. Entonces podemos igual tener otro concepto de transpiración, que es el resultado del proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido al gaseoso a través del metabolismo de las plantas, pasado finalmente a la atmósfera. Ok, hay ciertos aspectos o ciertos factores que inciden en la transpiración, como lo son la iluminación. ¿Por qué la iluminación? Porque si es en lugar cerrado, entonces como tal no tenemos un choque de humedad generada naturalmente. En cambio, y si se le añade una iluminación, entonces podemos decir que el choque de humedad o una humedad generada en el lugar es de manera artificial generada por la iluminación, puesto que la iluminación incide o más bien conlleva cierta temperatura, lo que es, no sé, algunas luminarias normalmente están generadas a 3000 grados Kelvin. Obviamente, si tú te paras debajo de una lámpara con 3000 grados Kelvin, va a llegar a un determinado tiempo en el cual tú vas a empezar a transpirar. Obviamente el grado de transpiración va a ser diferente si te pones en una zona donde la iluminación está a 4000 Kelvin, a 5000 Kelvin, a 6000 Kelvin. En fin, esto es diferente. Otro aspecto importante para poder determinar la transpiración es la temperatura.
obviamente está ligada a la iluminación, obviamente está ligada a la humedad. Y por ende, el otro aspecto importante es la humedad del aire. Otro punto importante, o más bien a considerar para la transpiración en cuanto a las plantas, son los aspectos biológicos de cada planta. Por ejemplo, la especie vegetal, la edad, el desarrollo, los tipos de follaje, la profundidad radicular, el número de estomas, entre otras propiedades o características físico-biológicas que trae en sí la planta. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la evapotranspiración, que no sería nada más y menos que una combinación de evaporación y transpiración, como lo dice la palabra. Entonces, se puede decir que es una suma simultánea de ambos, proporcionada por ambos fenómenos. Entonces, es un resultado del proceso por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso directamente o a través de la planta y vuelve a la atmósfera en forma de vapor. Se puede decir que la máxima evapotranspiración posible bajo las condiciones climatológicas existen cuando el suelo está a capacidad de campo y recubierto completamente de cobertura vegetal. Por decirlo así, atendiendo la imagen, se puede decir que la máxima evapotranspiración que puede producirse en un árbol es cuando en esta parte existe la vegetación. ¿Por qué? Porque obviamente es diferente, ayuda en sí a transpirar, a evaporar mejor que si fuese un suelo rocoso o de tierra. Ok, entonces podemos decir que así como lo vimos en la transpiración, hay factores que inciden igual para que se pueda efectuar la evapotranspiración. Por ejemplo, los factores meteorológicos, como lo vimos en el concepto anterior, que es la radiación solar, la temperatura del aire, el viento, la presión del vapor, la duración de energía, la energía advectiva. Otro aspecto inconsiderante es el factor de suelo. ¿Por qué? Porque el suelo nos va a hacer un efecto de retención de energía, o la retención de que el agua como tal fluya, evapore, llegue hacia al cielo, por decirlo así. Y obviamente, como igual dijimos en el anterior, el factor planta, que es la especie y variedad, el tamaño, el color, la morfología, el terreno desnudo. En sí, no es nada más y menos que lo que es sus características o propiedades. Ok, pasamos a lo que es el uso consultivo. Ya como tal, de forma más específica, ¿qué es el uso consultivo? Entonces podemos decir que el conocimiento de la evapotranspiración o uso consultivo es un factor determinante en el diseño del sistema de riego, incluyendo las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje. Especialmente el volumen útil de una presa para abastecer una zona de riego depende en gran medida del uso consultivo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como ingeniería diseñamos en base a las necesidades de la zona. ¿Por qué? Porque obviamente si yo estoy en una zona donde en sí supongamos en un área verde casi general, en una construcción donde el área verde es al 70%, quiere decir que quizás al día me estén consumiendo, no sé, 10.000 metros cúbicos de agua. Entonces yo voy a diseñar un stand o una presa, por decirlo así, o una cisterna, un recipiente, algo donde yo pueda acumular mi agua. Y obviamente este diseño va a ser en base a los 10.000 metros cúbicos que yo necesito por día. Más allá de lo que en sí yo me esté generando, obviamente no lo voy a hacer al 100%. No voy a hacer mi diseño en base al 100%, quizás me voy a ir hasta más, al 150%, de forma que el 70% de mi depósito, el 70% de mi 100% de mi depósito cubra el 100% de mi requerimiento como tal. No me puedo quedar sin agua como tal, puesto que eso es por normatividad. Yo no puedo quedarme sin un suministro, sin un stock de más, por decirlo así.
para que me pueda abastecer. Ok. Otro aspecto a considerar es que es la combinación de la evapotranspiración y el agua que las plantas retienen para su nutrición. Esta última cantidad es pequeña en comparación con la evapotranspiración, aproximadamente representa solo el 1%, por lo que en términos evapotranspiración y uso consultivo se usan como sinónimos. ¿Por qué? Porque el uso consultivo está dado en forma de lo que realmente se emplea el agua. Por ejemplo, en ese caso estamos hablando del agua. Si yo te estoy diciendo que en un área verde yo riego aproximadamente 1000 metros cúbicos y la evaporación y la transpiración me incida a un 900 metros cúbicos, que como tal es lo que se efectúa hacia el aire, quiere decir que mi 100 metros cúbicos en ese caso es lo que realmente el área verde o la planta como tal retiene para su nutrición. Factores que afectan en cuanto al uso consultivo. Como tal, son similares, podemos decir que son sinónimos, como lo menciona la información, el uso consultivo y la evapotranspiración. Entonces, los factores son mediáticamente similares, que es la temperatura, las horas del sol, el tipo de cultivo, la duración del ciclo vegetativo, la temperatura de siembra y lo que es la zona geográfica. Como mencionamos, dependiendo el lugar donde esta incide, la evapotranspiración va a ser o más acelerada o más tardía. Ok, ¿cómo determino el uso consultivo? En México se usa fundamentalmente dos métodos para el cálculo del uso consultivo, lo que es el método Thorndike y el método de Blaney-Cridley. Primer método. Este método fue desarrollado en 1944. Calcula el uso consultivo mensual con una función de las temperaturas medias mensuales. Segundo método. En este método se toman en cuenta, además de la temperatura y las horas de sol diarias, el tipo de cultivo, la duración en su ciclo vegetativo, la temperatura de siembra y la zona. ¿Por qué? Un método, por ejemplo, si el primero es de una forma general y el segundo método es de una forma particular. ¿Por qué? Porque existen ya otros factores, vamos a decirlo así, o coeficientes que empleados a una fórmula quizás específica, por decirlo así, nos va a dar un resultado más exacto en cuanto a lo que nosotros queremos conocer, que en ese caso que sería la evaporación o el uso consultivo en un área. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sugiere la adaptación del método original para estimar la evapotranspiración de cultivo de referencia, universalizando la misma. Las necesidades de agua de un cultivo varían en climas que tengan la temperatura del aire similar. Así pues, los efectos del clima sobre las necesidades del agua del cultivo no quedan del todo definidas, únicamente es por la temperatura y el factor de insolación relacionado con la duración del día. Por lo tanto, expresado, el coeficiente de uso consultivo tendrá que variar no solamente en función del cultivo, sino que también en condiciones climáticas. Se establecieron relaciones entre el factor F y la evapotranspiración del cultivo en referencia gramíneas llamados E, teniendo en cuenta los niveles generales de humedad, insolación y viento. Tras haber calculado el factor, utilizando los datos duración de insolación solar y temperatura, se puede determinar gráficamente los valores de E, que en este caso E se puede decir que es la evapotranspiración, como lo mencioné en las hojas en desarrollo. El agua evapotranspirada, podemos decirlo como, si podemos relacionar la fórmula de la evapotranspiración con la fórmula de la energía,
que la energía total es igual a la energía de entrada más las energías de salida, menos las energías de salida menos las energías de pérdidas. ¿Ok? Entonces existen ciertos coeficientes que nos van a poder ayudar a generalizar de forma particular la evapotranspiración que sucede en un área. Supongamos que en Cancún la humedad, las horas diarias de sol, etcétera, nos da un coeficiente de 1.5. Y en el norte, supongamos en Sonora, en una ciudad de Sonora, supongamos que en estas condiciones climatológicas nos da un factor de ¿qué será? 0.6, que es casi una tercera parte de el punto como tal que incide aquí en la zona. Entonces podemos decir que la evapotranspiración que anterior tuve en resultados manuales, que fue de 50 metros cúbicos, entonces yo puedo decir que, supongamos Cancún y Sonora, un coeficiente de 0.6 y en Cancún un coeficiente de 1.5. Esto en base a las condiciones climatológicas. Si yo tengo un agua evapotranspirada de 50 metros cúbicos, quiere decir que en Cancún lo voy a multiplicar por este coeficiente. Entonces me va a dar como resultado en Cancún el agua será realmente de 75 metros cúbicos, a consideración de Sonora, que puedo decir que en Sonora el agua evapotranspirada incide a un 30 metros cúbicos. ¿Por qué? Por las condiciones climatológicas de la zona geográfica inciden directamente a lo que es la evapotranspiración y que es el uso consultivo de la zona, del agua.